Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en medio de toda esta guerra? Porque esto es una guerra. En una guerra hay muertos, en una guerra hay heridos, en una guerra hay sobrevivientes, en una guerra hay de todo. Esto es una guerra. Una guerra que estamos librando día con día, vez tras vez. Es solo que es una guerra espiritual y poca gente se ha dado cuenta de eso. En medio de esta guerra espiritual, pues hemos tenido bajas desafortunadamente. Ya tuvimos la primera. Aquí en la iglesia, nuestro hermano Antonio Ortiz Bertis falleció, ya se fue sepultado. Muy triste su sepelio, ya que no hubo más personas, pero le dimos gracias a Dios por su vida y le dimos gracias a Dios también por su partida. Un guerrero que va a los pies de nuestro Señor, que fue graduado y que ahora ya descansa con nuestro Dios. Así que hermano, en medio de esta guerra, yo quiero hablarte de esa misma guerra espiritual y cómo está proyectada también aquí en la Escritura. Una guerra que se libra, una guerra que sigue creando muertos. Algunos muertos solamente en el aspecto físico, pero otros muertos para la vida eterna. Así que quiero compartirte una historia de una mujer que buscaba la oportunidad de estar con Jesús. Una mujer que tenía y que quería esa oportunidad. Y bueno, si tú me acompañas en el libro, en el Evangelio de San Marcos capítulo 5, versículo 24, y aquí dice algo especial. ¿Estás conmigo? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Una mujer que buscaba la presencia de Jesús. Una mujer que la había seguido. Una mujer que, de acuerdo a la escritura, dice que tenía 12 años con esa enfermedad. Extrañamente los evangelios de Marcos y Lucas relacionan este pasaje, bueno, también Mateo, relacionan este pasaje con la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. Y esta hija tenía 12 años y había muerto. Y sabes, aquí vemos a esta mujer que tenía 12 años de enfermedad y andaba buscando la sanidad. Había gastado todo lo que tenía, todo lo que tenía en médicos, curanderos y todo lo que se puede. Gastó todo lo que tenía. ¿Sabes? A mí esa palabra me dice que esta mujer era pudiente. Esta mujer quizá tenía propiedades, quizá tenía casa, quizá tenía dinero, pero ¿qué crees, hermano? Todo lo perdió. Todo. Recordaba las palabras de Job, que menciona la plática del diablo con Dios y le dice, pues el hombre dará todo por su vida. ¿Sí? Ahí se acaba la avaricia. El hombre, cuando ve en peligro su vida, da todo, todo. ¿Sabes? No hay nada que se pueda quedar con tal de buscar la posibilidad de vivir. ¿Sabes, hermano? Esta es la riqueza que tú tienes. Tienes al gran médico. Esta mujer llega sola ahí, ¿verdad? No podemos mirar qué es lo que ella hacía. Dice que llegó y estaba la multitud y llegó por detrás de la multitud, llegó a las espaldas de Jesús.
Pero imagínate una persona debilitada, enferma. La escritura nos dice que tenía flujo de sangre. Es muy probable que fuera una enfermedad de mujer. Es una probabilidad también de que ese flujo fuera cancerígeno. No lo sé, hermano, no lo sé. Solo la escritura nos dice esto, pero quiero que tú vayas mirando todo lo que está alrededor. Y dice la escritura, ¿verdad? Que llegó sola. ¿Por qué razón, hermano? Bueno, porque cuando una enfermedad va pasando tiempo, los enfermos, los enfermos pesan, los enfermos apestan, los enfermos, y sabes, es muy probable que toda su familia la hubiese echado. También es muy probable que la hubiese abandonado. No habla de hijos, no habla de esposos, pero sí habla de una enfermedad. La escritura dice que gastó todo lo que tenía. Al decir todo lo que tenía, quiere decir que pues no guardó más nada, todo fue buscando su vida. Y sabes, no encontró la sanidad. También la escritura dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Imagínate cada médico en aquel tiempo. Algunos practicaban la herbolaria de una forma empírica, otros tenían grandes ideas y creían que de esto, quizá le habían hecho a beber la sangre de un murciélago, o quizá le habían hecho a comer un zorrillo en todo su hedor. No sé, hermano. Estoy pensando tonterías, pero también pensando en luego lo que la gente, cuando va buscando la salud, es capaz de hacer. Yo no sé qué seas tú capaz de hacer por tu salud, ¿verdad? Te dicen que para que te alivies te tienes que tomar un caldo de sopilote con lentejas, capaz que te lo tomas, ¿verdad? El problema va a ser que encuentres a las lentejas. Bueno, ¿qué sucedía con esta mujer? Creemos también que era cristiana, bueno, que era judía. Creemos que oraba, ayunaba, era fiel a sus deberes eclesiásticos, asistía a la iglesia, quizás sí. Quizá era un miembro fiel a la iglesia, a la sinagoga. Quizá era una persona que buscaba de Dios con todo su corazón, pero seguía estando enferma. ¿Qué había sucedido, hermano? La palabra de Dios cerró aquí y le dijo en el versículo 34, ve en paz y queda sana de tu azote. Azote. Y azote es una tortura, es algo que está ahí, golpeándote, es un golpeo cotidiano. Esto era su azote. ¿Por qué? ¿Por qué ella fue azotada de esa manera? ¿Por qué tuvo que ser azotada? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay veces que hay personas que piensan que su vida va a quedar sin ningún tipo de pago. La maldad va a quedar ahí al aire y no van a tener razón de ser. Inmunidad, ¿verdad? Algunos creen que van a quedar inmunes a su forma de vida. Me recordaba algunos tipos que habían dañado, habían asaltado y habían hecho dinero y después vinieron a la iglesia y dan testimonio, ¿verdad? Y hasta lo televisan, hasta lo ponen grabado y que yo era y era parte de la banda de los quién sabe qué, y era parte de la banda de los quién sabe cuántos, y asaltaba y robaba, y sí, ¿y qué hicieron con todo ese dinero? Que no les pertenecía. ¿Lo devolvieron a alguna institución o sencillamente se quedó en la cuenta de un arrepentido? ¿Sabes, hermano? Hay cosas. El Señor dice que lo que se siembra, se cosecha. ¿Verdad? Lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué había sembrado esta mujer? No lo sé. No lo sé. ¿Verdad? Solamente estoy tratando de explorar las alternativas que la Biblia está poniendo. Y bueno, quiero pensar que esta mujer había escuchado hablar de Jesús y fue a verlo exactamente en este momento, cuando Jesús estaba rodeado de gente, cuando una gran multitud lo seguía, quizá lo apretaban.
La mujer quizá para poder tocar a Jesús tuvo que pasar en medio de las personas y quizá un codazo aquí, quizá un empujón allá, no lo sé. A veces cuando la gente está en su posición es muy reacia, no se quita. Y bueno, no hermano, ni siquiera los cristianos, somos iguales, somos iguales. Así que bueno, esta mujer con gran esfuerzo pudo llegar hasta la espalda de Jesús y ella decía en su corazón, si tan solo tocare el manto, si tan solo tocare a Jesús el borde de su manto, si tan solo lo hiciera. ¿Por qué lo sabía ella? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía el manto de Jesús? ¿Qué es lo que ella buscaba? ¿Sabes, hermano? Cuando miramos lo que es el manto, necesitamos mirar qué hay atrás de todo ello, porque muchas veces nosotros olvidamos que la palabra de Dios toda se relaciona, toda se relaciona. Y aquí encontramos algo bonito, algo hermoso. Vayamos al Éxodo capítulo 28 para entender el concepto del manto. La palabra manto habla de la cubierta, habla de la cobertura. La palabra manto habla también de la profesión que se tiene y la manera en cómo cobijas, cómo cubres a los demás. Así que el manto tiene mucha razón de ser. En Éxodo capítulo 28, en el versículo 4 dice, las vestiduras que harán son estas. El Señor le estaba dando las leyes a Moisés en cuanto al concepto sacerdotal y le dice, vas a fabricar estas vestiduras. Uno, el pectoral. El pectoral era esto que tenían 12 piedras, aquí iban a tener en el pectoral las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Después le dice el éfod. El éfod era de lino fino, se resbalaba sobre la piel, era algo grueso y se pegaba, blanquísimo. Estaba contemplado el éfod como que lo que toca la piel y lo que toca a Dios, es decir, la relación entre entre el hombre y Dios. El éfod tenía que tener esas cuestiones, se ponía tocando la piel de los sacerdotes. Bueno, después dice el manto. El manto era la cubierta del éfod, ¿verdad? El éfod se ponía como un gran fondo blanco de lino pesado que caía y encima de ello venía el manto de color azul, el representante de los colores israelitas, venía de azul. Luego venía la túnica bordada, que ya era el vestido sacerdotal, bordada con oro, etcétera, etcétera. Venía después la mitra que era el gorrillo sacerdotal y por último el cinturón. Y les dice, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Mira, esto es una vestidura sacerdotal. Primero, el pectoral, en el pecho. En el pecho hay que cargar siempre a la iglesia. La iglesia tiene que ser parte nuestra, la tenemos que llevar donde quiera que andemos. Esto es un aspecto simbólico de lo que era esa vestidura. Después venía el éfod, que es la intercesión, que es la labor intercesora del sacerdote para con Dios. Ese éfod llevaba aquí algunos adornos de oro que representaba el peso, ¿verdad? 2 adornos de oro. Esos adornos tenían que estar allí. Versículo primero 31. ¿Estás conmigo? Dice aquí lo siguiente. Harás el manto del éfod todo de azul. Así que el manto es para el éfod. El manto representa la cobertura, la cubierta, la autoridad que cubre ese éfod. No era nada más de tomar el éfod. Mira, quiero recordarte que el rey David, cuando consultaba a Dios, llegaba al templo y le decía al sacerdote, dame el éfod. Y él se lo ponía.
Junto al éfod venía el manto, venía pegado. Él se ponía el éfod y hablaba con Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía que reconocer ese éfod, tenía que reconocer ese manto. Si Dios no lo había otorgado al hombre, el hombre no podía ser sacerdote. Hoy miramos que hay hombres que salen de la escuela, salen de la universidad, salen de los seminarios y ya salen con un título pastoral, un título profético, apostólico, evangelístico. Y Dios ni los conoce. ¿Y sabes, hermano, por qué? Porque esto es un uniforme, es una vestidura sacerdotal. Y dice la escritura en el versículo 34 lo siguiente: una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto. O sea, el manto tenía que tener adornos de oro, es decir, un reconocimiento, una riqueza en el ministerio. Los pastores actualmente, o los ministros, tienen una riqueza que es el alcance de las almas. No son los títulos que ostentan en una pared o que son ganados a través de una cuestión académica. No, son los logros que van siendo acumulados, son de oro. Son las cosas que Dios hace a través de ellos, porque ellos son un don para el mundo. Los ministerios son un don para el mundo, para la gente. Son hombres hechos don para la iglesia, ¿verdad? Así que podemos mirar aquí que el manto tenía mucho que decir. La mujer sabía esto. Ella conocía el manto sacerdotal. Ella sabía que el manto sacerdotal guardaba todo esto. Y decía Jesús, los adornos que llevaba Jesús no eran de oro, eran de algo mucho más valioso. Eran milagros, eran señales, eran maravillas. Eso es lo que llevaba el manto de Jesús. Y ella lo había visto. Así que dice, si tan solo toco su manto, si tan solo toco su autoridad espiritual, voy a ser sana. ¿Sabes, hermano? Llegó y se fue acercando, se esforzó, porque tenía que haber un esfuerzo. Para llegar a Jesús tiene que haber un esfuerzo. A veces creemos que todo es fácil. No, aún las personas que están invitadas a conocer a Jesús tienen que renunciar a lo pasado. No es fácil renunciar a lo pasado para poder iniciar algo nuevo. Esta mujer había llegado ahí. Ya había empujado gente aquí, gente allá, y poco a poco iba llegando, poco a poco se iba dando. Un empujón acá, quítate, déjame pasar. A veces hay que comportarse así porque el reino de los cielos se hace violencia y los violentos lo arrebatan. A ver, tú déjame pasar, no me estorbes, quítate. Tú, no te pongas enfrente de mí, ¿verdad? Y vamos quitando los escollos o los obstáculos, poco a poco. Y cuando llegó, tocó el borde del manto. El borde. Apenas esa parte que es en la orilla. Pero fue suficiente para que Jesús se diera cuenta que algo había salido. ¿Sabes, hermano? Este manto tenía algo especial. La escritura dice que el manto tenía que ser tejido como una red, ¿verdad? Tenía que tejerse poco a poco, así que cuando se teje es como una red, y cuando es una red el manto tiene que atraer a la gente. El manto cubre el éfod y el éfod representa la carga del pueblo. Esos adornos de oro, aquí las dos piedras, ¿verdad? Que se cargan en Israel, ¿verdad? Dice que una era Jacob y la otra era Israel. Eran las dos piedras. Regresa a Éxodo 28:12, vamos. Dice lo siguiente: y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del éfod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por un memorial. Siempre el sacerdote tiene que tener la carga de la iglesia. La carga de la iglesia tiene que estar aquí, en el corazón. No podemos olvidar de las necesidades de nuestra gente. Aquí se traía a Jacob. ¿Quién era Jacob? El que estaba en formación, el que cae cada rato, el que cada rato tropieza, el que continuamente está fallando, el que vive una vida débil. Ese es Jacob,
el suplantador, el que todavía no termina de determinar su llamado a convertirse en el pueblo principal de Dios. Y acá traía a Israel. Aquellos que han dado testimonio, aquellos que ya están firmes en la fe, aquellos que van a hacer y van a depositar su apoyo para alcanzar a muchos más. Así que Jacob e Israel, los dos pueblos, uno débil, otro fuerte, uno en formación, el otro ya formado, pero ambos necesarios en la iglesia para el crecimiento de la obra de Dios. Así que podemos mirar cómo se va dando. Aquí lo vamos mirando poco a poco, y dice la escritura, aquí ven el versículo 32. En el versículo 31 dice, harás el manto del éfod todo de azul. Y 32, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Tenía que estar entrelazado. Así que el pueblo israelita y el pueblo de Jacob tienen que estar entrelazados. La iglesia toda tiene que estar entrelazada. No sabes cómo me sentí ahora cuando llamamos a poder compartir un poco de lo que tenemos para cubrir el sepelio de nuestro hermano Toño. Me sentí agradecido con Dios porque ustedes dieron de sí, porque ustedes se pusieron la responsabilidad encima y pudimos apoyar. Gracias a Dios. Yo creo que van a venir otras necesidades. Yo creo que vamos a seguir orando por la gente. ¿Y por qué no pensar que aún nosotros mismos podemos caer? Necesitamos pensar en la necesidad de otras personas. Te hablo a ti, hermano. A ti que tienes la bendición de un salario fijo. Que no fuiste dejado fuera en ningún momento. Que no se desamparó nunca tus ingresos. A ti te hablo. Te estoy hablando a ti, hermano, que por la gracia de Dios, tú no sabes lo que ha sido una necesidad tan grave y tan grande como la de este tiempo. Doy gracias a Dios porque ha sido guardado. Pero sigamos con la historia. Esta mujer tocó el manto. ¿Por qué tocó el manto? Bueno, el manto representa el ministerio de Jesús. Es la carga, es el reconocimiento de Dios para el ministerio y cómo se va tocando. Es un ministerio nombrado por Dios. ¿Sí? Y sabes, podemos mirar a esa mujer con esfuerzo hasta tocar el manto, hasta tocar el orden de Dios. Y llegó con Jesús y tocó, y Jesús lo supo. ¿Sabes? En medio de que había personas que le daban un codazo, que lo oprimían, que lo empujaban, hubo una persona que tocó buscando la gracia de Dios. ¿Sabes? Y esto me da a mí una enseñanza de que aún en medio de muchas personas hay necesidades personales, hay necesidades individuales, hay necesidades que cada uno de nosotros tenemos que no son de los demás. Hay necesidades que cada uno de nosotros vamos buscando con todo nuestro corazón. Hay necesidades. Podemos entender que la salvación es personal. Y cuando entendemos que la salvación es personal, necesitamos entender también que todas las cosas que nos aquejan son personales. Así que no es la misma necesidad en ti, que en ti, que en ti, que en ti, que en ti. No. Cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes. Esa mujer tocó el borde de su mano. No tocó su mano. Podía haber tocado su mano. Podía haber llegado y ponerse de rodillas y abrazarse a sus pies como aquella otra mujer y llorar y... No lo hizo. Podía haber tocado su brazo, su hombro, podía haber tocado su cabeza, podía haber tocado una parte de su cuerpo. No lo hizo.
tocó el borde de su manto. Estaba tocando el ministerio de Jesús. Estaba tocando el amor de Jesús por los enfermos. Estaba tocando el amor de Jesús por los perdidos. Estaba tocando el amor de Jesús por los cautivos. Estaba tocando el amor de Jesús por todas las personas. Porque para esto vino Jesús. Para esto vino a predicar buenas nuevas a los pobres, a los que no tienen recursos, a los que no encuentran la manera de cómo salir de ese hoyo, que no pueden salir de esa circunstancia, como en este caso, no puede salir de ese azote, que cada día, cada vez le debilitaba, cada día le provocaba dolores, cada día le hacía ver una sensación terrible a la mujer. Y ella llegó a tocar el borde de su manto. Así es, hermano. Llegó allí. Y quizá tú, hermano, quizá yo, hemos tenido esa cercanía con Jesús, pero no hemos tocado su manto. Esa mujer fue a tocar su manto. El ministerio de Jesús. ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué está? ¿Y cómo reconoce desde ahí cómo el manto tenía que tener un ordenamiento? Cómo el manto tenía que representar la autoridad de Dios en él. La autoridad de Jesús en la iglesia. Y dice la escritura que fue a tocar el manto. El borde de su manto. ¿Lo tocó? ¿Lo tocó? ¿Sabes, hermano? Es extraña la coincidencia que dice que cuando esta mujer llegó ahí, Jesús había hecho un alto en su camino, ¿verdad? Él iba de camino y llegó un hombre, Jairo, una persona que era principal de la sinagoga del pueblo, y a pedir clemencia por su hijo, ¿verdad? Y bueno, al estar clamando por su hijo, de 12 años, hermano, vino todo lo demás. ¿Qué había sucedido, hermano? Bueno, fíjate cómo está, le dice aquel hombre, mi hija de 12 años está agonizando, está muriendo. Y ella dice, 12 años, que tuvo vida esta persona y está muriendo, es significativo. Esta enfermedad tiene que morir, pero esa niña tiene que vivir. Quizá era una cuestión de conceptos, pero ella lo podía entender. Esto era una señal para ella, quizá, y lo entendió. Jesús le dijo al hombre, no te preocupes, ella va a sanar, ¿verdad? Jesús esperaba, y dice que el hombre le decía, ven Jesús, ven, pon tu mano sobre de ella, y va a sanar. Jesús. Y sabes, hermano, Jesús cuando fue convocado por este hombre llamado Jairo, fue a su casa y resucitó a la niña. No iba a morir. La niña tenía que vivir. La que tenía que morir era la enfermedad que estaba en el cuerpo de esta mujer. Una enfermedad que le había quitado toda su riqueza. Una enfermedad que le había quitado toda su vida. Le había quitado toda su paz. Le había quitado todo lo que era ella. Quizá muchas veces pensó, mejor sería morir. Lo mejor sería morir. Quizá pensaba en esperar a que le mordiera algún animal venenoso en el bosque del campo. No sé. Pensamientos que vienen. Pensamientos que llegan. ¿Cuántos de ellos tenía esta mujer? No lo sabemos. Cuando oyó hablar de Jesús, fue a seguirlo con las pocas fuerzas que le quedaban. Haciendo acopio de su debilidad, dijo, voy a buscar a Jesús. Voy a buscar a Jesús. Y empezó a caminar. Sabía que su azote le estaba matando, pero empezó a caminar, a buscar a Jesús.
Quizá, hermano, tú conoces a alguien que necesite tocar el manto de Jesús, tocar el borde de su manto. Apenas una orillita. Quizá tú lo necesites, hermano. Había un azote de 12 años. 12 años, se dice fácil. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Por qué tenía que pasar 12 años? 12 años de angustia, 12 años de dolor, 12 años de necesidades y carencias, 12 años. No lo sé, es triste decirlo. No lo sé. Pero ¿sabes? Lo que sí sé es que cuando la gente viene a Jesús, la misericordia de Él empieza a fluir. Esta persona toca su manto y le dice: Jesús, tú viniste al mundo para dar libertad a los cautivos. Le está recordando su ministerio, le está diciendo la razón por la cual Él vino, le está recordando las circunstancias por las cuales Él está en la tierra. Estaba tocando el ministerio de Jesús, su manto. Y muchos de nosotros nos olvidamos de ese ministerio. ¿A qué vino Jesús al mundo? Dice la Escritura en Lucas capítulo 4, versículo 18. Cuando Jesús principia su ministerio, te dice la razón por la cual Él viene a la tierra. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias a los desheredados. La vida que nos espera en la eternidad no es una vida de necesidades y de carencias, es una vida de plenitud si vienes a Jesús. Después dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen su corazón hecho pedazos por luto, por abandono, por soledad, qué sé yo. Algunas personas traen eso en su corazón y dicen que Jesús puede sanar tu corazón. Sigue diciendo: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que viven encerrados en vicios, que no pueden salir, que no pueden escapar. Clama al ministerio de Jesús, dile que te ayude. El Señor dijo: separados de mí, nada pueden hacer. No puedes, por tus propias fuerzas no vas a poder. Acércate a Jesús. A pregonar vista a los ciegos. A veces lo evidente no lo alcanzamos a ver. Necesitamos decirle: Jesús, enséñame a ver lo evidente porque no puedo verlo. La gente me engaña, me tima, me hacen daño. No puedo verlo. No puedo ver el futuro, no puedo verlo por venir y tengo miedo. Para eso vino Jesús. Vino a pregonar libertad a los cautivos. A los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los que están oprimidos, aquellos que tienen una opresión, que constantemente está allí, duro y dale, duro y dale. Este es el ministerio de Jesús. Este es el manto de Jesús. Y harás bien en venir, hermano. Harás bien en estar en ese manto, porque Jesús sigue haciendo grandes cosas. En este pasaje, esta mujer lo conocía. Esta mujer lo había visto. Esta mujer había entendido. Esta mujer supo que Jesús era el verdadero sacerdote de Dios, como hoy lo son todos aquellos que son nombrados por Él, por Jesús, determinados por el Espíritu Santo para desempeñarse en un sacerdocio. Aquellos conocen a Jesús, conocen a Dios. Hoy tenemos una gran falsedad en los sacerdocios. Gente que sale de las escuelas sin ninguna invitación y reconocimiento por parte de Dios. Así que para ellos, la carga, Jacob e Israel, es nada. El tener a todo el pueblo aquí, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, tenerlo aquí en el corazón como un pectoral que sea parte de tu vestidura sacerdotal. Que cuando vengas a orar delante de Dios, traigas a toda esa gente. ¿Verdad?
Que cada día, hermano, sepas que te vas a poner una mitra que representa la santidad, el apartamiento, tu vida para Dios por sobre todas las cosas. Que te pongas un cinto que te haga ver la dignidad del llamado, para que camines con esa dignidad. Si Dios te llamó, eres digno, porque Él te llamó, no por tus hechos. Y Él te pone ese cinto de dignidad. El uniforme es algo especial, hermano. El éfod, la relación con Dios y el ministerio, el manto. El manto. Cosas tan hermosas. La mujer tocó el borde de su manto, la orillita del manto. Apenas quizá pasó su mano en la orilla, quizá apenas rozó. Y fue suficiente porque Jesús sintió que salió poder. Mira, acompáñame a Lucas capítulo 8, versículo 44. Dice la escritura que la mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante. No hubo otro día, no hubo horas, no. En ese momento, ¡pau! Y ella sintió como aquello que estaba sintiendo su organismo todo el tiempo dejó de ser. 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Sabes, hermano? Había tocado a Jesús. Había tocado a Jesús. Hay personas que tocan a Jesús. Hay personas que vienen y le dicen, Señor, tú viniste a eso. Tú viniste a sanar, tú viniste a levantar, tú viniste a dar vida a los muertos, tú viniste a predicar el año agradable. Ese es tu objetivo de haber venido. Y sabes, hermano, encuentran su milagro. ¿Por qué no buscas tu milagro hoy? ¿Por qué no buscas ese milagro? Esta persona había encontrado su milagro. Esta persona había encontrado lo que había buscado. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que salió poder de mí. ¿Sabes? Fue a tomar el poder que emana del manto de Jesús. No se lo fue a pedir, lo fue a tomar. Esto no quiere decir, hermano, que hagas cosas que no debes. No de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que Jesús está ahí. Y si Jesús lo permitió a esta mujer, que no sabemos si era o no era cristiana, no sabemos si era judía o no judía, no. Lo que sí sabemos es que esta mujer conocía a Jesús, lo fue siguiendo, fue caminando en pos de él y lo vio y ya había gastado toda su vida, había creído que con sus propios recursos iba a levantar su vida hasta que se dio cuenta que sin Jesús no había nada. Así que llegó atrás de él y tocó el borde de su manto. Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es la puerta para llegar al Padre. Porque sin Jesús no puedes llegar al Todopoderoso. Jesús es hombre para que te entienda. Y entiende tu dolor, y entiende tu necesidad, y entiende tu carencia. Jesús es Dios que está entendiendo todo. Y sabes, hermano, hermana, quizá ahí donde estás tú necesitas tocar el borde de su manto. Quizá allí donde tú estás puedes extender tu mano y decirle, Jesús, yo no he podido ser librado de mis problemas. No he podido ser librado del azote que está sobre de mi vida. Pero hoy lo pongo en tus manos. Ayúdame. El solo hecho de que toques el manto de Jesús, Él lo va a quitar. Ahora sabes para qué vino Jesús. Para dar buenas nuevas. Bienaventurados los pobres, dijo el Señor. Los pobres son personas que no tienen recursos propios. No estoy hablando de dinero. No tienen recursos para cambiar
al viejo, no tienen recursos para cambiar a los hijos, no tienen recursos para cambiar su matrimonio, no tienen recursos para cambiar su manera de vida, no tienen recursos para ser transformados. Pero Jesús sí. Y dice, bienaventurados los pobres, porque ellos vendrán a mí. Es lo que dice Jesús. Así que, hermano, tú no tienes recursos para cambiar tu vida. Lo has intentado de mil maneras y no ha dado resultado, pero hoy, en este día, y en medio de todas estas circunstancias que nos ha rodeado y que nos aqueja y que nos ha hecho un terrible mal y que la gente está muriendo en un lado y en otro y que muchos creen y muchos no creen hasta que son miembros de su familia los que caen. Sí, hermano, no tienes por qué vivir este miedo, no tienes por qué vivir este azote, no tienes por qué vivir esto. ¿Tienes que guardar cuidado? Sí, hermano, porque es mundial. Y al ser mundial tiene que estar bajo la orden de Dios, porque Dios lo permitió, porque es necesario para todo el mundo. Porque el mundo tiene que ser probado. Pero ¿sabes? Tu vida está o puede estar guardada en Cristo. ¿Qué te parece si hoy, hermano, hermana, que me estás escuchando, y que nunca le has dicho a Dios que mi vida esté guardada en tus manos, que mi nombre esté en tus hombros, que mi familia esté en tu corazón? Para hacer esto, necesitas decirle, tomar una decisión y decirle a Jesús: yo reconozco, Señor, que tu nombre es el Salvador y que has venido con un solo fin a la tierra: salvar a la gente de los motivos de su pecado. Porque muchos han sido. El principal de ellos es el haber ofendido a Dios, al Padre, al haberse separado de su gracia y de su amor, al haber hecho una religión humana las cosas hermosas tuyas. Jesús, conociendo que tú eres el Salvador, vengo hacia ti. Sálvame, sálvame, Jesús, sálvame. Yo reconozco que solo tú puedes salvarme. Extiende tus manos y guárdame. Guarda mi vida, mi familia. Guarda, Señor, el ministerio que tú nos das. Guárdanos en tus manos. Y que a partir de este momento, Señor, mi vida, mi familia, esté en tus hombros y en tu corazón. Señor Jesús, yo quiero que sea así. Es mi decisión estar en ti, contigo. Por favor, tómame. Tómame, Señor, porque solo tú puedes hacerlo. Perdona mis pecados, mis faltas, mis errores, porque no te conocía, Señor. Porque estaba lleno de un mundo que está muriendo. Pero hoy vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti, el Salvador de mi alma. Te doy gracias, porque tú pagaste por todos mis pecados allá en la cruz. Y después de ello, resucitaste para que yo también pueda tener una vida nueva. Gracias, Jesús. Si tú hiciste esa oración, si tú junto conmigo hiciste esa oración, ese ruego, a partir de hoy, tú eres una persona nueva. Y las cosas viejas empezarán a pasar, empezarán a quedar relegadas, porque a partir de hoy vendrán a suceder cosas nuevas en tu vida. Y todas estarán relacionadas con Dios. Consigue una Biblia, la palabra de Dios. Consigue a alguien con el que puedas compartir, principalmente que sea de tu familia, porque en este tiempo no podemos salir hasta que Dios levante esto que se está viviendo en el mundo. Pero hoy puedo decirte a ti, si tú hiciste esa oración, que tu vida es nueva a partir de este momento. No eres perfecto, eres una persona buscadora de Dios. Pero por tu decisión, a partir de este momento, ya estás en las manos de Dios. Y al estar en las manos de Dios, eres un santo. Eres un santo. No por tus hechos, sino por lo que hizo Jesús. Y a partir de hoy, hermano, eres mi hermano. Que Dios te bendiga, hermano.
que Dios te guarde y que Dios haga de ti un servidor. Que el día de mañana pueda decirte, vamos porque tenemos que ponerle al hermano fulano de tal las vestiduras sacerdotales y darte un ordenamiento a ti como un servidor de Dios. Que Dios te bendiga.